Francia está sufriendo una de las caídas más estrepitosas de la historia, una economía que maravilló al mundo con su enorme dinamismo durante la primera mitad del siglo XX, está en un bloqueo político con una deuda de más de un 110% del PIB y una sociedad cada vez más polarizada. Durante esta segunda mitad de año hemos asistido a un auténtico show dentro de la economía francesa. Sacan un primer ministro, ponen a otro, propone unas reformas y lo vuelven a tumbar para unas semanas después volverlo a poner, pero con la condición de que se abandone la reforma de las pensiones. Sí, esta es la situación en la que está Francia. Y la pregunta es, ¿cómo demonios pasaron de ser una de las economías más ricas del planeta a esto? Hubo una época en la que parecía que Francia le iba a disputar el puesto a Alemania. Empresas como Renault eran el símbolo de la gran remontada que vivió Francia tras los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día la visión internacional de Francia es la de un país donde los franceses no parecen muy franceses. Francia ha perdido su identidad y ahora se enfrenta a una crisis política que, de no resolverse, podría convertir al país en un polvorín que deje a la crisis del año 2012 en una broma. Sí, la del año 2012, hablo de la crisis europea, no la crisis inmobiliaria. Estamos hablando de la segunda mayor economía de Europa, con una deuda de más de un 110% del PIB, que tiene un déficit que supera el 5%, y son incapaces de aprobar unos presupuestos que atajen el problema. ¿Cómo demonios ha llegado Francia a esto? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Para entender la historia de la Francia moderna tenemos que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. En el 1945 el país se encontraba devastado. La guerra generó enormes destrozos dentro del país y la mayoría del sector productivo francés se encontraba en ruinas. Pero esto tiene una ventaja, y es que al encontrarse el sector productivo completamente destruido hay mucho que construir. No hace falta bombardear un país para que éste crezca, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué esto era una ventaja para Francia? Es como pasar de cavar con las manos a cavar con una pala. De un momento para otro se te dispara tu productividad y ya luego, si pasas a la excavadora, te dispara aún más la productividad. Pero claro, llega un punto en el que es complicado seguir subiendo la productividad al mismo ritmo. Pues esto es lo que le estaba pasando a la economía francesa, que había pasado de cavar con excavadoras antes de la Segunda Guerra Mundial a tener que cavar con una pala, cosa que explicaría el boom económico que estaría a punto de vivir el país. Pero había otro problema, y siguiendo con nuestra analogía, necesitaban comprar excavadoras, pero no tenían dónde comprarlas. ¿Cómo solucionaron el problema? Con la ayuda del tío Sam. Francia necesitaba importar maquinaria avanzada de los Estados Unidos, pero no tenía cómo pagarles. Tenían la mano de obra, tenían la voluntad política, pero a los estadounidenses de Ohio no les interesaban los francos franceses. Pero aquí es donde entraría en juego el Plan Marshall. Se inyectaron cerca de 2.713 millones de dólares en la economía francesa, equivalentes al 11% del PIB, permitiendo a Francia comprar maquinaria, equipos y tecnología sin estar limitados por la escasez de dólares. El país estaba preparado para reconstruir su economía, pero seguía habiendo otro problema, y es que nadie quería levantar fábricas, y por una buena razón. Vale, yo quiero construir mi fábrica de acero, pero ¿tendré carbón para alimentarla? ¿Habrá ferrocarriles para transportar estos productos? Yo puedo plantar mi fábrica, pero a mí dame garantías de que el resto de la economía va a funcionar con relativa normalidad. Pero por eso el Estado francés decidió intervenir. El gobierno francés tomó las riendas de la economía y, a base de planes quinquenales al estilo soviético, guiaba la inversión hacia sectores críticos. Esto de aquí eliminó el problema que hemos planteado anteriormente. El Estado se encargaría personalmente de montar
toda esta infraestructura y la inversión privada empezó a hacer su trabajo. El PIB crecía a unas tasas anuales de un 5% y las tasas de desempleo se situaban entre un 1,6 y un 1,8%. Casi que podemos decir que quien no trabajaba era porque no quería. Pero había un problema, y es que este modelo llevaba el germen de su propia destrucción. Y es que, volviendo a nuestro ejemplo de cavar con una pala, Francia ahora tenía una enorme excavadora que le permitía hacer muchos agujeros en la arena. El problema es que ya es complicado mejorar esto de aquí. Se estaban topando con el techo, pero esto solamente era el principio de la decadencia francesa. Francia vivía una curiosa paradoja durante los años 60. Atravesaban una época de gran prosperidad económica, lo que en nuestro documental llamamos los 30 gloriosos. Pero algo estaba inquietando a la sociedad. Dentro de las universidades francesas se empezó a gestar un movimiento que buscaba acabar con las normas que los estaban asfixiando y oprimiendo, como la segregación por sexos, la guerra de Vietnam o las consecuencias del malvado imperialismo. Esto rápidamente se transfirió a las calles hasta llegar al famoso episodio de mayo del 68. Este episodio muchas veces se describe como un importante cambio cultural dentro de la sociedad francesa, y es verdad, pero también supuso un cambio dentro de la política económica del país. Las protestas se trasladaron a la clase obrera y se produjo la mayor huelga general de la historia de Francia, con 10 millones de personas abandonando sus puestos de trabajo, paralizando por completo fábricas, el transporte y los servicios públicos del país. Para frenar esas protestas se firmaron los acuerdos de Grenelle, que lograron pacificar las protestas, pero con consecuencias muy costosas para la economía francesa. Se firmaron acuerdos que aumentaban los salarios de los trabajadores, una subida del salario mínimo de un 35% y una serie de acuerdos que buscaban proteger los derechos de los trabajadores. Esto puede sonar genial y maravilloso, pero las políticas no hay que juzgarlas por sus intenciones, que pueden tener las mejores intenciones del mundo, pero lo que importan son los resultados. Estas medidas elevaron de forma drástica los costes de las empresas. Las empresas no tienen una impresora de dinero que les pueda sacar del apuro, así que se vieron obligadas a subir los precios de los productos, y a esto hay que sumarle el ataque especulativo que sufrió el franco por la inestabilidad política. Las empresas se estaban enfrentando a un importante bache, pero cuando parecía que todo volvía a la calma, el mundo sería golpeado por una de las peores crisis de la historia. Y aquí es donde las consecuencias de las reformas laborales empezaron a pesar más de la cuenta. En condiciones normales, cuando un país tiene una crisis, lo normal es que las empresas ajusten salarios, ya que los ingresos están cayendo. Pero esto no es lo que ocurrió en Francia, ya que la legislación se lo impedía, y aunque parezca una tontería, esto ha tenido un impacto que aún se nota en el presente. Esto de aquí provocó lo que se conoce como histéresis. Esto viene de la física y es básicamente que el mercado laboral es incapaz de recuperarse del golpe. Es como esta lata, ¿vale? Si yo la aplasto, se deforma y es bastante complicado que vuelva a la normalidad. Esto mismo ha ocurrido con el mercado laboral de Francia. Durante los años previos, la economía francesa tenía unas tasas de paro que bajaban del 2%. A partir de esta crisis, la tasa de paro de Francia se situaría en una media de un 9%, indicando que el mercado laboral no puede recuperar las cifras previas. Ahora bien, esto no es lo único que ha afectado a la economía francesa. En los 80, el gobierno trató de revertir la situación de la economía francesa con un plan de estímulo de un 2,5% del PIB, con ambiciosos programas que incluían la nacionalización de 36 bancos y de las principales empresas industriales. No fue muy bien recibido por los mercados, el franco se devaluó y el Banco Central se vio obligado a subir los tipos de interés, inutilizando la política fiscal llevada a cabo por el gobierno. Y Francia tenía un problema más del que preocuparse: Alemania. Y no porque algún frustrado pintor austríaco decida hacerse una excursión hacia París. El problema que suponía Alemania es que en aquel entonces cada uno tenía su propia moneda. La inflación en Alemania era de un 5% y en Francia de un
13%. Esto desencadenó ataques especulativos contra la moneda francesa, ya que los alemanes lo estaban haciendo mejor. Esta situación se extendería durante unos 3 años hasta que llegó la motosierra. El Tornant de la Rigueur consistió en un conjunto de medidas para frenar el deterioro de la economía. Se frenó en seco el crecimiento del gasto público durante 3 años. Ojo, no quiere decir que se ha dejado de gastar durante 3 años, sino que no se ha incrementado el gasto en 3 años. El plan tuvo éxito relativo, la inflación se contuvo y el déficit del gobierno se redujo. El problema es que la economía francesa había entrado en una espiral de sucesos negativos de los cuales no iba a salir. Entre 1980 y 2019, Francia vivió la desaparición de aproximadamente 2,2 millones de empleos industriales, mientras que el sector de los servicios generó más de 4,6 millones de puestos de trabajo. Esto es una transformación que sufren todas las economías desarrolladas, aunque hay que decir que buena parte del empleo industrial perdido en Francia se debe a cambios en la contabilidad. Es decir, antes una fábrica tenía su personal de limpieza y contaba como personal de la fábrica, trabajaban en la industria. Ahora subcontratan a una empresa de limpieza que hace el mismo trabajo, solo que ahora cuenta como servicios. Se estima que entre el 20 y el 25% del empleo perdido en la industria se debe a este fenómeno. En cualquier caso, la mala gestión, las leyes laborales draconianas y la aparición de competencia extranjera han hecho que el empleo industrial se desplome. ¿Y a dónde han ido? Al sector servicios, el cual tiene un pequeño problema. Veréis, los empleos industriales por lo general no requieren de cualificación y cuando los trabajadores se quedaban sin empleo se iban al sector de los servicios. Pero el sector de los servicios tiene una peculiaridad muy grande y es que es un sector, digamos, de extremos. Es decir, o trabajas en puestos como asesor financiero, donde vas a tener un sueldo desorbitado, o trabajas como personal de limpieza, donde probablemente vas a cobrar menos que la industria. En Francia no se ha desarrollado ningún sector servicios puntero, así que la mayoría de los trabajadores se han tenido que ir al sector servicios precario, por así decirlo, empeorando aún más su situación. Es decir, tenemos que el mercado laboral se ha roto, las cuentas públicas hacían aguas, la industria se estaba yendo y florecían trabajos con condiciones laborales precarias. Todo esto ya estaba ocurriendo en los años 80, pero es que ahora viene la peor parte. En los 90, el envejecimiento de la población se estaba haciendo notar dentro de la economía francesa. Algo que no hemos comentado es que Francia también se ha visto beneficiada por el dividendo demográfico, que ha permitido a la economía disfrutar de los beneficios que te dan el tener muchos trabajadores en relación a las personas adultas, como por ejemplo poder mantener un sistema de pensiones bastante generoso. El problema es que en los 90 la pirámide demográfica francesa se empezaba a revertir con todos los efectos que esto trae consigo. Había que incrementar el gasto en pensiones, había que incrementar el gasto en salud para las personas adultas y todo esto en medio de una creciente inestabilidad en sus cuentas. En los 90 ya se trató de poner un parche a este sistema de pensiones con un impuestito de un 1%, pero que hoy en día ya roza el 10%. Es decir, la cantidad de impuestos que tenía que pagar un francés es enorme. Y a esto hay que sumarle el mercado laboral disfuncional que tienen, pero para fortuna o desgracia de Francia, desde finales de los 90 hasta el año 2008 más o menos, podían olvidarse de esos problemas temporalmente. La entrada al euro y la ilusión generada por la crisis del año 2008 dispararían la economía francesa, que se olvidó por un tiempo de sus problemas. Bueno, si tenemos que ponernos un poco quisquillosos, tenemos que decir que fue a principios de los 2000, cuando el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés. Aquí ya estamos en el euro y esto permitió a la economía francesa recuperarse de su situación. Ahora ya no tenía que preocuparse por la moneda. Alemania tenía la misma moneda que Francia, no había problemas de competitividad. Francia pudo vivir durante un tiempo dejando sus problemas debajo de una alfombra, y el problema es que a partir del año 2008 todo esto ya era demasiado grande como para seguir escondiéndolo. El
estallido de la crisis del año 2008 borró esa ilusión de prosperidad y todos los problemas de la economía francesa volvieron a aparecer, pero ahora con más fuerza que antes. Francia volvería a entrar en déficit, tanto fiscal como comercial. El mercado laboral seguía sin ser eficiente y no se había trabajado en crear empleos de calidad. La industria ya no estaba y los servicios que había en Francia no eran servicios punteros que digamos. La demografía presionaba las cuentas públicas y ¿quién tenía que pagar todo esto? Efectivamente, los trabajadores. La sociedad francesa de por sí ya es bastante agresiva, pero toda esta situación ha radicalizado aún más a los franceses, pero aquí no quedaría la cosa. Llegaría el impacto del flujo migratorio que haría aún más evidentes las costuras del mercado laboral francés. Como hemos dicho en este vídeo, no se trata de un mercado laboral que se caracterice por crear muchísimo empleo, pero es que había otra barrera, la lingüística. Resultado, que los inmigrantes franceses son más una carga que una ayuda. Estamos hablando de flujos de personas que oscilan entre 300.000 y 400.000 personas que acaban trabajando en la economía informal, haciendo que no aporten nada al Estado o que directamente no aporten, es decir, aún más presión sobre las cuentas públicas que ya estaban al rojo vivo. Y mientras tanto, la política francesa se estaba fragmentando cada vez más. Surgían partidos que buscaban capitalizar ese descontento social, imposibilitando cualquier tipo de reforma que se pueda realizar en un futuro. A partir de 2020 esos problemas pesaban ya demasiado. La deuda pública francesa se volvería a disparar debido a los gastos de la pandemia, mientras que el gobierno era incapaz de aprobar ninguna reforma para revertir esta situación. Han tenido más primeros ministros que presidentes peruanos, ya que la fragmentación política impide cualquier tipo de acuerdo a largo plazo. Las pensiones ya representan el 14% del PIB, productividad. Francia ha sido incapaz de sustituir al sector industrial por una alternativa más rentable, mercado laboral tremendamente rígido que dificulta aún más la entrada de nuevos trabajadores, traer más migrantes, no se adaptan y acaban siendo un lastre para la economía. Francia está en una fuerte encrucijada en la que se ha ido metiendo solita a lo largo de estos años. Desde los años 60 se han tomado decisiones de lo más cuestionables y no se han querido abordar problemas que estaban ahí por falta de voluntad política. Y ahora tenemos a Macron, al cual ya se le acaban los candidatos para primeros ministros. Y mientras tanto, la Comisión Europea esperando a que presente un plan para que las cuentas públicas se arreglen. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Logrará Francia salir de esta situación? ¿O por el contrario, esta situación hará saltar por los aires a la Unión Europea? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.